Buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos aquí reunidos hoy miércoles en nuestro servicio pues de mitad de semana. Damos gracias a Dios por ello. Pues estamos dichosos, deseosos pues de seguir compartiendo la palabra del Señor y al mismo tiempo queremos agradecerle al Señor de ese tremendo privilegio que nos da de poder servirlo. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, glorioso Dios. Señor, en esta noche tu palabra va a ser expuesta, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tengas el total control de todo lo que hablemos, que sea el propósito es fundamental exaltar tu nombre, Señor, exaltar a Jesucristo, Señor. Nos escondemos detrás de la cruz para que lo miren a Él, Señor. Padre Santo, también en el nombre de Jesús te pedimos que todos los que estén escuchando este mensaje, Señor, pues puedan concentrarse en tu palabra, Señor, que puedan dejar todas esas actividades, todas aquellas cosas que los puedan distraer, Señor, para que puedan centrarse en tu palabra y que puedan oír. Abre sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, para que puedan recibir esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús también te pedimos que esta palabra pues quede anidada en nuestros corazones y que pueda dar fruto de arrepentimiento para gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, en esta noche vamos a conversar sobre un tema muy importante, una disciplina que muchos cristianos no la realizan, ¿no? Existe la disciplina del ayuno, la disciplina de la lectura de la palabra de Dios y también la disciplina de la oración, ¿no? Pero muchos pues no la practican y por eso es que de repente pues no tienen una vida victoriosa en el cristianismo, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre este tema que pues es muy importante que lo tratemos y continuamente, porque el ser humano pues se olvida. Dios pues muchas veces sabe cómo somos nosotros y muchas veces pues una y otra vez nos repite. Cuando leemos el Evangelio, los Evangelios pues una y otra vez nos repite. ¿Por qué? Porque el hombre pues aprende a través de la repetición muchas veces. Pues bien, pues vamos para hablar sobre este tema, sobre la oración, vamos a ubicarnos pues en la época en la que Jesús pues resucita, ¿no? Vamos a ver en qué situación se encontraban los discípulos, porque los discípulos habían pasado pues por momentos dramáticos, pero también de gran emoción, ¿no? Porque luego de la muerte de Cristo Jesús, ellos fueron testigos de la gloriosa resurrección. Y este evento literalmente pues cambió sus vidas para siempre. Y es que, mi querido hermano, cuando tú tienes un encuentro con el resucitado, tu vida cambia totalmente. Tu escala de valores cambia, la forma de ver la vida cambia, la forma en que te desenvuelves en tu matrimonio cambia, cómo tú expresabas o cómo tú te comportabas en tu trabajo también cambia. Todas las personas que están a tu alrededor pueden notar un cambio significativo en tu vida. ¿Por qué? Porque tuviste un encuentro con el resucitado. Y por eso la importancia de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Pues bien, los discípulos, pues, después de contemplar, después de ver a nuestro Señor resucitado, pasaron 40 días con el Señor en Galilea. Y ellos estaban recibiendo, pues, pruebas indubitables, ¿no?, de su resurrección. Y escuchaban acerca del reino de Dios, que Jesús mismo les estaba enseñando. Luego de esos 40 días, el Señor les ordenó que se reuniesen con Él en Betania,
Y eso lo dice pues en Lucas, en el capítulo 24, el verso 50. Vamos a leerlo. Y le dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus ojos los bendijo. O sea, fueron a Betania, ¿no? Desde un monte cercano llamado el Monte del Olivar, el Señor fue llevado pues al cielo. Pero antes de irse, el Señor les recomendó o les encomendó a los discípulos una tremenda tarea. ¿Y cuál fue esa tarea? La de predicar el Evangelio en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Pues bien, el Señor ascendió, el Señor se había ido, y la pregunta pues era, ¿qué iban a hacer los discípulos pues después de que el Señor había ascendido a los cielos? Pues habían dos alternativas que tenían que hacer. Uno, se olvidaban pues de todo el asunto y de repente volvían a sus vidas anteriores o a sus actividades anteriores, o tal vez comenzar enseguida pues a cumplir el mandato de Cristo. Y para cumplir el mandato de Cristo pues tenían que hacerlo con un tremendo fervor. Ok. Pero, ¿qué hicieron los discípulos? No hicieron ninguna de esas dos cosas. Ninguna de las cosas. Lo que hicieron fue que la Escritura nos dice que volvieron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso nos dice pues los versos 12 y 13 del capítulo 1 de Hechos. Y vamos a leerlo, ¿no? Hechos 1, versos 12 y 14. Entonces, del 12 al 14, la Escritura nos dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué fueron estos discípulos a orar al aposento alto? ¿Qué podemos aprender pues de este pasaje? ¿Qué podemos aprender de la oración de los discípulos? ¿No? ¿Qué podemos aprender de este momento tan importante que pasan los discípulos? Pues al menos hay dos cosas que debemos rescatar. En primer lugar, la importancia de la oración, y en segundo lugar, la manera en que debemos orar. Y de esto vamos a tratar en esta noche. Pues bien, vamos a hablar sobre la importancia de la oración. Bien, ¿por qué los discípulos pues se dedicaron a orar? ¿Por qué de repente no empezaron inmediatamente a predicar el Evangelio? Tal vez como lo hizo Pablo. ¿Por qué? Pues bien, hay varias razones y vamos a exponer alguna de ellas en esta noche. En primer lugar, porque Cristo lo había mandado. En Hechos, en el capítulo 1, del verso 4, leemos que Cristo mandó a los discípulos a que se quedaran en Jerusalén. Y más específicamente, pues, lo podemos leer esto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, el verso 49. Vamos a leerlo. Y dice, Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ok, entonces aquí el Señor les había dado instrucciones de que vayan a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué alternativa hay? ¿Qué alternativa tenían? ¿Por qué tenían que ir a Jerusalén? Porque ellos podían haber ido y regresar a Galilea.
podían haber hecho. Es más, todos los discípulos eran de Galilea. El único que era de Judea fue Judas. Todos eran de Galilea. Entonces, lo más natural hubiera sido de que ellos regresaran a Jerusalén, a Galilea. Pero volver a Galilea conllevaba un peligro. ¿Cuál era ese peligro? La tentación de volver a sus antiguos oficios. En un momento dado, antes de que Jesús ascendiera, cuando ya había resucitado, pues cuando los discípulos no sabían, ya habían tenido un encuentro con Jesús, pero pues ellos estaban en un momento pensando, en un momento en donde estaban reflexionando, y de repente pues Pedro dijo, bueno, puedo volver a mi actividad anterior y voy a pescar. Y eso lo resalta el evangelista Juan en el capítulo 21, el verso 3. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada, hasta que Jesús se les presenta. Entonces había esa tendencia a volver, ¿no?, a ese estilo de vida anterior, volver a sus antiguos oficios. Y por eso pues Jesús muy claramente lo sabía. Por eso Cristo quería que se quedasen en Jerusalén. ¿Pero para qué? Para que se dedicasen a orar. Por eso leemos en el verso 12 que los discípulos volvieron a Jerusalén y se dedicaron a orar. Estaban cumpliendo el mandamiento de Cristo. Ahora bien, este mismo mandato, pues, que Cristo les da a los discípulos, también tiene vigencia ahora, ¿no? Pues ese mandato a orar. Constantemente las Escrituras, pues, nos exhortan a que, pues, practiquemos o ejerzamos la disciplina de la oración. En 1 de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. En Colosenses 4:2 nos dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Y en Efesios 6:18 y 19 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Pues vemos que continuamente, pues, las Escrituras nos exhortan a orar. Pero no solamente pues nos impulsan, sino que también pues nos muestran su ejemplo. Pablo era una persona que oraba. La característica pues que resaltamos en la vida de Pablo es que era un hombre de oración. Veamos algunos versículos. En 1 de Tesalonicenses, pues el capítulo 1, el verso 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo pues oraba continuamente y recordaba a aquellas personas que se habían convertido y oraba continuamente por ellos. En Efesios 1:16 también le dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo vuelve a resaltar, no solamente a la iglesia de Tesalónica, sino también en la iglesia de Éfeso. Y también en la iglesia de Éfeso, pues en el capítulo 13, el verso 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estaba enseñando que también era un hombre de oración. Ahora, esa característica no solamente la vemos pues en Pablo, sino que también la vemos en Pedro. En Hechos, en el capítulo 10, en el verso 9, nos dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora
sexta. Entonces vemos pues de que no, las escrituras no solamente pues nos exhortan a orar, sino que también pues las personas que predicaban el evangelio, que estaban al servicio del Señor, eran hombres de oración. Ahora bien, ¿por qué se pone tanto énfasis en la oración? Porque el Señor pues mandó a sus discípulos a que se queden en Jerusalén a orar. ¿Por qué? En primer lugar, porque ellos necesitaban el poder de lo alto. La razón por la que Cristo les mandó a que se quedaran en Jerusalén y orar era porque ellos necesitaban el poder de Dios para cumplir la gran comisión. En Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, muy claramente, pues, acá hay algo que tenemos que ver, que sin poder del Espíritu Santo no se puede predicar el Evangelio. Sin poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante en nosotros para poder hacer la labor de servicio, para poder realizar toda la gran comisión que Cristo nos ha encomendado. Es tan importante el Espíritu Santo que ni Cristo pues intentó predicar el Evangelio sin el poder del Espíritu Santo, porque él mismo fue investido por poder cuando fue bautizado, ¿no? Cuando Juan el Bautista lo va a bautizar, hay se posa pues una paloma sobre él que era una simbología del poder del Espíritu Santo en él, ¿no? Por eso es que se abren los cielos y vemos al Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, Cristo también, cuando enseñaba a sus discípulos, y también nos enseña a nosotros, que el poder del Espíritu Santo es dado por Dios, pero en respuesta a la oración. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Bueno, esto me hace recordar en esos momentos en donde yo pues estaba desesperado, buscando a Dios, estaba en un momento depresivo muy fuerte, ¿no? con muchas dificultades, sentía pues que me afligía todo. Entonces comencé, como quien dice, a buscar de Dios, pero el hombre cuando busca pues a Dios a su forma o a su manera, lo busca mal. Pero el Señor en su infinita misericordia se hace hallar con aquellos que no lo buscaban correctamente, ¿no? Simplemente a aquellos que no lo buscaban, simplemente el Señor se manifiesta y eso nos dice las Escrituras. Pues bien, un día pues estaba caminando por ahí y me acuerdo mucho que estaba pasando por una iglesia, específicamente por la catedral, me acuerdo de Arequipa, en donde me entregaron un papelito y en ese papelito decía novena, ¿no? Para novena del Espíritu Santo. Entonces yo miraba y decía, novena del Espíritu Santo. Bueno, yo no, hay unas prácticas que están las novenas, en donde son 8 días, que están ahí, pues orando, clamando, ¿no? Unas prácticas. Pero yo miré esto y como que de mi interior salió algo que no lo pude entender y no lo entendía. Pero yo decía, esto le voy a pedir a alguien. Y yo me acuerdo que mi oración, yo le decía al Señor, Señor, yo no sé qué pasa conmigo. Trato de emprender, de hacer algunas cosas y las cosas me salen mal. Envíame tu Santo Espíritu. Yo quiero tu Santo Espíritu. Eso le dije. No sabía la dimensión ni las cosas que le estaba pidiendo a Dios. A la semana estuvieron predicándome el Evangelio y realmente pude aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador y mi vida cambió totalmente.
y radicalmente. Entonces, el Espíritu de Dios viene a nosotros en respuesta a la oración. Por eso nuestro Señor Jesucristo también pasó mucho tiempo orando. Fue por medio de la oración que nuestro Señor Jesucristo pues se mantuvo lleno del poder del Espíritu Santo. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. El poder del Espíritu Santo se va a manifestar en cada uno de nosotros en la oración. Miren qué tan importante es la oración. Pues la oración nos va a dar la llenura, o sea, nos va a dar la capacidad de poder obedecer, de poder pues vivir una vida para la gloria de Dios. Muchas veces fallamos, muchas veces nos desviamos del camino. ¿Por qué? Porque nos falta ese poder que el Espíritu Santo nos da a través de la oración. Durante 3 años, los discípulos fueron testigos del comportamiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él estaba manteniéndose firme por el poder del Espíritu Santo, porque las Escrituras mismas nos dicen que Él se levantaba y oraba continuamente, de madrugada, cuando estaba muy de noche, de madrugada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues continuamente nuestro Señor Jesús oraba. Y entonces los discípulos miraron eso, eran testigos, ¿no? Pues de cómo el Señor se mantenía firme en el poder del Espíritu Santo. Y ahora esos discípulos les tocaba hacer lo mismo, vivir una vida de oración. Y felizmente, pues los apóstoles aprendieron bien la lección. Pues antes de comenzar la tarea de predicar el Evangelio en todo el mundo, se dedicaron a orar, pidiendo el poder del Espíritu Santo. Luego, después que fueron investidos del Espíritu Santo, en Hechos 4, frente a las amenazas que tenían de los líderes religiosos de esa época, pues los apóstoles otra vez se dedicaron a la oración y pidiendo, pues una vez más, el poder de lo alto para seguir testificando de Cristo y del Evangelio. Vamos a leerlo, en Hechos 4, del 29 al 31, y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero tenemos que orar para ser investidos por ese poder. Entonces, hay una reflexión que nos invita, pues, todo lo que estamos conversando. En primer lugar, ¿por qué no tenemos más poder espiritual cuando predicamos y testificamos? ¿Por qué? ¿Será que no pasamos suficiente tiempo en la oración? ¿Será que no estamos pidiendo ese poder? ¿Será que somos autosuficientes? ¿Será que hay orgullo? Miremos qué tan importante, pues observemos qué tan importante es la oración en el cumplimiento de la gran comisión. ¿Cómo esperamos ganar al mundo para Cristo si no oramos? Y si no buscamos el poder de Dios para hacerlo. Porque si no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Entonces, hemos hablado sobre la importancia de la oración. Entonces ahora hablemos sobre las características de la oración. Porque esto nos enseñan las Escrituras, ¿no? En el pasaje que hemos leído. Aunque es importante conocer, ¿no?, o reconocer, pues, la importancia, valga la redundancia, de la oración, eso
mi querido hermano, no es suficiente. Tenemos que saber las características de la oración que logra obtener el poder de lo alto. Podemos decir, ya es importante, pues la oración, pues entonces nos ponemos, pero hay características en la oración que debemos aprender cómo orar. Entonces veamos cómo oraron los discípulos. En primer lugar, con perseverancia. Ellos seguramente tendrían muchas cosas que hacer en esos días y de repente muchas distracciones. ¿Cuánta gente de repente querría saber, preguntarles sobre los detalles de la resurrección, del encuentro con Jesús, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Entonces, pero sin embargo, ellos se dedicaron 10 días a orar. Oraban de mañana, oraban de tarde, oraban de noche, estudiaban la palabra de Dios, conversaban entre ellos y se animaban en la tarea de velar y orar. Ellos sabían muy bien la importancia de la perseverancia en la oración. Esto también nos invita a reflexionar. Estuvieron 10 días allí, 10 días que oraban continuamente estos discípulos, de día, de noche, continuamente. Escudriñaban las escrituras, conversaban, se animaban entre ellos, 10 días ahí. Pero ¿qué pasó cuando fueron investidos del poder del Espíritu Santo? Pues salieron, y en el mensaje, con ese poder, no de ellos, sino de Dios mismo, se convirtieron 3.000 personas. 3.000 personas. Pero hoy, no queremos ni orar ni 10 minutos. Y queremos tener resultados asombrosos. Y no los vas a tener porque no cuentas con el poder del Espíritu Santo. Y para que tengas el poder del Espíritu Santo hay que orar. Y hay que ser perseverante. Esos 10 días nos habla de perseverancia. Perseverancia buscando al Señor. Ellos sabían, los discípulos, muy claramente lo que era la importancia de perseverar, porque Jesús mismo les había enseñado. Y eso está en Lucas 11, en los versos del 8 al 11. Y dije, os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En la perseverancia en la oración el Señor se nos va a dar. Es una promesa, solo que hay que perseverar, hay que continuar. Nosotros hemos iniciado pues un tiempo de oración a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Pues muchos nos seguían, muchos estábamos, pero va decayendo. ¿Por qué? Porque no hay perseverancia. No hay perseverancia. Pues debemos perseverar en las cosas. Si queremos, pues, gozar del poder del Espíritu Santo en nosotros, pues, muy claramente nuestro Señor nos dice, es a través de la oración. Si queremos ser una iglesia fuerte, debemos orar. Si tú quieres tener un matrimonio fuerte, sólido, tienes que orar. Si tú quieres, pues, mantenerte firme ante las tentaciones, hay que orar. Y no se trata de una simple oración, sino en perseverancia. Perseverancia. También, pues nos dice que debemos orar en unidad. Otra característica de la oración.
Miren, antes de la muerte de Cristo, los discípulos estaban divididos, estaban peleando entre ellos, ¿no? No, que yo quiero ser primero, que yo quiero estar a tu derecha, yo quiero estar a tu izquierda, se peleaban uno con otro, hasta Pedro le dice, ¿y este qué es? Cuando estaban con Juan, ¿y qué hacemos con este? Le dice a Jesús, y Jesús le dice, oye, si él quiere que él me siga, ¿a ti qué? ¿No? ¿Verdad? Entonces había celos, se peleaban entre ellos, habían rivalidades, pero ahora todo esto estaba puesto a un lado, ya no más. Había una tremenda unidad entre ellos. Literalmente tenían la misma pasión. Estaban de acuerdo en lo que pedían, estaban unidos en la decisión de orar. Había una unidad de mente y de corazón, con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos, resalta el verso 14. Entonces, pues antes no consideraban a las mujeres para nada, pero ahora las mujeres estaban en la oración, ahora oraban juntamente con ellas. Antes no consideraban para nada el testimonio de las mujeres, pero ahora pues habían vencido las rivalidades entre ellos, y no solo eso, sino que también oraban con las mujeres. A María de repente, o María de repente a ellos los miraría con recelo, pero ahora no, ya no. También pues ahora ya no estaban no solamente con María, sino también con los hermanos de Jesús, con aquellos que los rechazaron en algún momento. Pues ellos oraban, sus hermanos estaban con él, y oraba con ellos y estaban juntos. Cuán importante es la unidad. Y esto también nos invita pues a orar en forma conjunta, pues los invitamos todos todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde a participar unánimes en esta oración. Si no puedes entrar a través del Facebook, pues o a través del Zoom y añadirse a nosotros, lo puedes hacer pues abriendo las redes sociales, o incluso pues estar orando en ese momento en tu habitación, pues sabiendo que uniéndote espiritualmente en la oración junto con nosotros. La unidad es muy importante, que podamos pedir lo mismo, que tengamos esa misma pasión, esa misma unidad de mente y de corazón. Eso es muy importante. Si queremos ser una iglesia sólida, que queremos ser una iglesia, pues la unidad en la oración también tiene que manifestarse. Y por otro lado, también la última característica que nos resalta es la intensidad. Estaban orando con oración y ruego, nos dice. Doblaban rodillas ante Dios y suplicaban, ¿qué cosa? Intensamente. Estaban muy en serio acerca de lo que pedían. Sabían que el trabajo era serio y que no lo podían realizar solo. No querían defraudar al Señor. Entonces oraban intensamente. Entonces, creo que la pregunta es, ¿oramos de esa manera? ¿Oramos con esa pasión? Como que sintiéramos que algo nos falta para poder realizar la misión, la comisión que Dios nos ha encomendado. ¿Saben? Pues simplemente nuestra falta de oración evidencia, da a conocer nuestro orgullo. Pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro estilo, pero no bajo la guía y en el poder del Señor. La oración es muy importante. Oración tiene que tener 3 características: la perseverancia, la unidad y la intensidad para tener los resultados. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Ante esa manifestación de la oración, ante esa evidencia de la oración, ante ese actuar de la oración de todos sus discípulos, Dios escuchó y contestó sus oraciones.
Mi querido hermano, reflexionemos sobre la oración, reflexionemos sobre nuestra vida en oración. Es muy importante. Quiero invitarte nuevamente a que lleves una vida de oración. La oración, pues, tiene que ser en todo momento. Hay momentos cuando en todas tus actividades tienes que estar centradas en Dios, pensando en Dios. A eso se refiere, pues, orar sin cesar, pues depender absolutamente de Dios. Pero tienes que tener también un momento tú solo con Él, en que donde tú puedas abrir tu corazón, expresar tus deseos, tus anhelos. Y también tienes que tener un momento en que podamos estar todos juntos, orando, clamando por lo mismo, teniendo una misma mente y un corazón, orando por la iglesia, orando por todos los miembros, así como orado Pablo y decía, oro por cada uno de ustedes, a quien tengo presente en mis oraciones. Era un hombre, Pablo, era un hombre que oraba, clamaba, y realmente, pues, su vida o todos los prodigios que él hizo era simplemente porque él oraba continuamente y el poder de Dios se manifestaba en él. Los discípulos, porque tuvieron éxito en dar a conocer el Evangelio. ¿Por qué? Porque simplemente ellos entendieron de que la oración es parte importante, es una disciplina importante en cada cristiano. Quiero animarte, hermano, a que lleves una vida de oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy nos presentamos ante ti, Señor, y te pedimos perdón. Perdón, Señor, porque no oramos. No somos un pueblo que busque de ti, que ore, Señor. Lamentablemente, el pueblo de Dios no ora lo suficiente. Por eso, Señor, no tenemos éxito en vivir o en realizar la gran comisión. Porque no somos de oración, Señor. Perdónanos, pero en el nombre de Jesús oramos, Señor, porque sea desatado en nosotros un espíritu de oración, que busquemos a ti, Señor, que realmente podamos conocerte en esa intimidad contigo y a través de tu palabra, Señor. Dos aspectos que tienen que estar de la mano, la oración y tu palabra, Señor. Oramos por eso, Señor. Oramos por una iglesia sólida, por una iglesia fuerte, por una iglesia unida, por una iglesia que sea investida por el poder de tu Espíritu Santo para realizar la gran comisión. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sea desatado, Señor. Danos coraje, danos denuedo para predicar tu palabra, para predicar tu evangelio. Y como decía, pues los discípulos, mientras tú extiendes tu mano con señales y prodigios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nuevamente les resalto la importancia de la oración. Únanse con nosotros a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, en cualquier horario. Si puedes en los dos, también. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo en todo lo que nos falta en esta semana. Y podremos estar, pues, también glorificando y estando juntos en nuestro culto de celebración de los domingos. No se olvide también de poder escuchar los mensajes que tenemos durante la semana. El día de mañana tenemos Apocalipsis, el día viernes tenemos el libro de Eclesiastés. Los sábados los jóvenes pueden también incursionar, pueden ingresar o conectarse
con el grupo de los jóvenes que están unidos desde las 7 de la noche, todos los sábados, y los domingos a las 9. Pues bien, hermanos, que Dios los bendiga siempre.